Tremendo anuncio el que tenemos el día de hoy por parte de la Administración del Seguro Social. Se trata de un nuevo informe del Seguro Social que muestra el creciente problema de pagos excesivos, los cuales acaban de superar los 23.000 millones de dólares. Un nuevo informe financiero publicado por la Administración del Seguro Social en esta misma semana nos muestra que el alcance del problema de pagos excesivos de la agencia ha seguido creciendo. Hasta el 1 de octubre, la Administración del Seguro Social tenía un saldo no cobrado de 23.000 millones de dólares en pagos excesivos, dinero que la agencia había determinado que pagó por error a beneficiarios en todo el país, pero que no había podido recuperar a pesar de los repetidos intentos de hacerlo. Antes de esto, en septiembre, hubo una serie de informes de investigación por parte de las estaciones de televisiones muy conocidas como Cox Media Group y Health News, y revelaron por primera vez la magnitud de este gran problema. Compartieron las experiencias de docenas de personas que recibieron cartas por parte de la agencia federal exigiendo este reembolso. Y a veces eran decenas de miles de dólares. A principios del año fiscal 2023, este saldo de pagos en exceso no cobrados de la agencia eran 21.600 millones de dólares. El último informe financiero de la agencia reveló que la Administración del Seguro Social realizó aproximadamente nuevos pagos en exceso, contando con 11.000 millones de dólares en nuevos pagos a los beneficiarios durante el año fiscal federal 2022, el año más reciente con los datos disponibles. Esa cifra representó un aumento de más del 65% en respecto a los pagos en exceso realizados el año anterior. Durante los últimos años, la agencia distribuyó rutinariamente entre 6.000 millones y 7.000 millones de dólares en nuevos pagos excesivos cada año. El informe muestra que la mayoría de estos pagos excesivos del año 2022 se produjeron dentro de los programas de seguro de vejez, el programa de sobrevivientes e incapacidad, con un estimado de 6.5 mil millones de dólares. Esos programas brindan beneficios a los jubilados, a los sobrevivientes de trabajadores calificados y a sus familias, o apoyan a los trabajadores que quedan discapacitados y también a sus familias. En años anteriores, la mayoría de los pagos excesivos se produjeron dentro del Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, también conocido como el SSI, el cual brinda apoyo financiero tanto a adultos como a niños, ancianos, discapacitados, etc. Personas que tienen ingresos y recursos limitados. El año 2022, los pagos en exceso dentro del programa del SSI superaron los 4.6 mil millones de dólares, una cantidad similar a la de los años anteriores. La Administración del Seguro Social aún no había respondido a una solicitud de explicación sobre este significativo aumento en estos pagos excesivos. El informe afirmaba que 1.6 mil millones de dólares en estos pagos excesivos y aparte otros 287 millones de dólares en estos pagos dentro del SSI estaban supuestamente bajo el control de la agencia, lo cual significa que no era culpa de los beneficiarios. Bueno, en estas últimas semanas, los beneficiarios han dicho a los periodistas que no tenían ni idea de que estaban recibiendo demasiado dinero de sus cheques mensual, hasta que recibieron la carta del Seguro Social exigiendo el pago, a menudo dentro de 30 días. Entre ellos tenemos a una persona, una mujer en Florida, la cual afirmó que casi vomitó cuando abrió esa carta, no quiso revelar públicamente sus datos. Ella recibió un aviso que decía que debía $121,000, una deuda que fue cancelada luego de una pelea de varios años con la Administración del Seguro Social. Increíblemente. Los avisos suelen llegar años después de que se producen los presuntos pagos en exceso, y en ese momento, este dinero adeudado puede dispararse hasta alcanzar cantidades en dólares imposibles de pagar para los beneficiarios. Cuando los beneficiarios no pueden devolver el dinero, la agencia puede reducir sus cheques de beneficios mensuales, incluso cuando los sobrepagos fueron culpa del mismo gobierno. La portavoz de la Administración del Seguro Social, Nicole Tigman, afirmó que la ley exige que la Administración del Seguro Social intente recuperar los pagos en exceso una vez que se detectan.
Entre sus palabras están que harán revisión de arriba a abajo para ver cómo pueden reducir aún más esta tasa de errores. Miembros del Subcomité de Seguridad Social del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara celebraron una audiencia este pasado mes de octubre, citando informes en conjunto y exigiendo respuestas sobre el número de personas afectadas por los pagos excesivos y lo que la agencia planea hacer para poder abordar este problema. Un grupo de senadores también escribió preguntando sobre los pagos excesivos causados por los controles de estímulos, los cheques que fueron emitidos por el gobierno durante la pandemia. Las estaciones de televisión también afirmaron y perfilaron a los beneficiarios que creen que la agencia contó erróneamente con esos pagos en su límite de activos, pues estamos hablando de una violación de la política de la administración misma del Seguro Social. El senador Sherrod Brown, demócrata por Ohio, y otros miembros dentro del Congreso están considerando varios cambios legislativos que podrían facilitar que las personas eviten estos pagos excesivos. Por ejemplo, aumentar el límite de la cantidad de dinero que se les permite ahorrar. Recordemos que alrededor de 1 millón de personas por año recibieron estos avisos de sobrepago de la Administración del Seguro Social en tanto el año fiscal 2022 y este año 2023. Pues bueno, la agencia comenzó esta revisión de arriba a abajo con estos problemas. Aproximadamente el 0,5% de los pagos de seguridad social son pagos en exceso, según los datos que nos brinda la agencia. Los pagos excesivos pueden ser culpa del gobierno o el resultado de un error del beneficiario. De cualquier manera, pues el resultado es que los beneficiarios tienen que devolverle dinero al gobierno. Bueno, ¿qué pasa si te pagaron demasiado en el Seguro Social? Bueno, si le han pagado de más, es posible pues que deba elaborar un plan para poder pagarle al gobierno gradualmente. Bueno, estos planes están presionando los presupuestos de algunos beneficiarios que son afectados, ya que la agencia los está cobrando como a personas pobres, personas jubiladas, discapacitadas, que ellos ya han gastado el dinero y no pueden devolverlo. Bueno, cuando alguien recibe un pago excesivo del Seguro Social, pueden pasar años y nadie le va a decir nada, hasta que supuestamente el Seguro Social detecta este problema, y para entonces el error puede haber ascendido a una suma enorme. La ley exige que el gobierno intente recuperar los pagos excesivos del Seguro Social, pero existen escenarios en los cuales se puede renunciar a la recuperación. Puede presentar una apelación o solicitar que la Administración del Seguro Social no solicite la devolución de dinero. La agencia también dijo que está trabajando para poder reducir los pagos excesivos en el futuro y hacer pues que esta ayuda sea más accesible para los beneficiarios pagados en exceso que buscan exenciones o liberación de cargos. ¿Cómo podemos evitar estos pagos excesivos del Seguro Social? Bueno, los expertos alientan a los beneficiarios del Seguro Social a calcular cuánto se les debería pagar para ver si es que se alinea con sus beneficios. Hacer este cálculo puede reducir la posibilidad de recibir un aviso sorpresa del sobrepago por parte de la Administración del Seguro Social. Se tiene una herramienta en línea el cual puede ayudarte a estimar tus beneficios y saber si es que tú estás recibiendo correctamente la cifra que deberías recibir. También puedes acceder a tu cuenta en My Social Security para verificar la información que la agencia tiene registrada si es que es precisa. Los beneficios se basan parcialmente en los impuestos del Seguro Social que han pagado durante toda su vida, por lo cual es importante asegurarse de que el historial de ganancias sea preciso. Si tiene una pensión del gobierno, sus beneficios del Seguro Social pueden ser más complicados de calcular. Existe el riesgo de un pago excesivo si es que no informa adecuadamente la información de su pensión al Seguro Social. Recuerden que las personas que trabajan con discapacidad también deben ser conscientes que tienen un límite de ingresos del Seguro Social. Actualmente, en este año 2023, es de $1,470 al mes en la mayoría de los casos. Los pagos excesivos se pueden enviar notificando tanto a la Administración del Seguro Social sobre los cambios en su empleo o en sus ingresos.